Que Dios les bendiga a ustedes. Venimos nuevamente, mi esposa y yo, a través de Ministerio Aliento. Y siempre en oración, pidiendo a Dios que estén en la mejor salud en general, física, mental, emocional y espiritual. Todo nuestro ser que se envuelva. Y esto es lo que vamos a tratar hoy. Yo les voy a suplicar que, si ustedes tienen la Biblia, vengamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 18 y 19. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, y lo vamos a poner de esta manera en la pantalla, para escuchar la voz de la Escritura en el Nuevo Testamento. Y dice así: estad siempre gozosos. Fíjense bien la palabra siempre gozosos. Porque si nuestra vida está en manos de Dios, quiere decir que podemos estar gozosos por lo que Dios nos prepara y nos concede en todas las obras que en Colosenses dice de antemano preparó para todos nosotros, para andar en ellas. Y en esto también hay mucho que discernir, pero dice: orad siempre si estad siempre gozosos, orad sin cesar. Nuestra actitud, así como el respirar. Nosotros respiramos continuamente y no pensamos ya en el respirar, sino que nuestro corazón lo hace de una manera instintiva, prácticamente. Parte de nuestra naturaleza es el respirar, porque si no respiramos, pues no vivimos, ¿no? Orad sin cesar. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Dios desea que así vivamos para con vosotros en Cristo Jesús. Si todos nosotros estamos en Cristo, dice la Escritura, entonces buscamos las cosas que vienen del Espíritu, de arriba. En el sentido de tiempo y espacio, nosotros distinguimos el cielo, es la esfera del Espíritu, pero en esencia el Espíritu está todo alrededor de nosotros. Está y nos rodea en todo tiempo. Y no apaguemos al Espíritu, o sea, no contristemos al Espíritu. Esta es la escritura de hoy. Pero vamos a reflexionar diciendo lo siguiente. Ustedes recuerdan la experiencia de Moisés en el desierto. Moisés pasó un largo tiempo en el desierto. Y la razón por la que salió allá era porque deseaba liberar al pueblo de su condición, que estaba en Egipto, de una condición de esclavitud. ¿Se acuerdan ustedes? El texto bíblico nos dice que estuvieron alrededor de 400 y feria de años esclavos en el desierto. O sea que esas son muchas generaciones. Y después de muchas generaciones, el pueblo que producía las generaciones que vendrían después de la generación que se encontraba en ese momento, ya se pasaba de generación en generación una mentalidad de esclavitud. Y Moisés, que venía del palacio de Faraón, veía las cosas diferente y deseaba que ese pueblo, que ahora él se identificaba con ese pueblo, fuera liberado y desarrollara el potencial de lo que ese pueblo debería de ser. Moisés aprendió muchas tradiciones egipcias acerca de una multitud de dioses, pero en esencia algo le indicaba que en sus raíces, como ahora parte de este pueblo, venía una tradición que era de un solo Dios, monoteísta, por decir así. Y pasó mucho largo tiempo en el desierto de haber salido de Egipto pensando en lo que él haría para sacar no solamente a ese pueblo de las limitaciones físicas en que se encontraba en esclavitud, sino también tenía que sacar a ese pueblo de su mentalidad que ya se había formado por generaciones. Y fue posiblemente
que él repasó y repasó estando en el desierto, cuidando de las ovejitas de Jetro, su suegro ahora, repasó cómo podría ser posible liberar a ese pueblo de su condición, porque lo que, lo que consumía la vida de Moisés era regresar y llevar a cabo esa obra. Y estando él en sus tareas de su vida en el desierto, cuidar las ovejitas, un día llega a encontrarse con Dios. Y ahí es donde nosotros vamos a empezar a reflexionar sobre nada menos la escritura que se ata, que se conecta a esta porción de 1 de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 18 al 19. Él se encuentra con Dios y una de las cosas que él pregunta en el monte Sinaí, donde más tarde Dios le dice la muestra de esto, vendría en que él sacaría a este pueblo y lo traería a este monte a adorar, ahí donde, en el monte Sinaí. Pasaron alrededor de un año en el que ellos recibieron las 10 palabras en las tablas de piedra que eran el fundamento y el principio de este pacto que Dios haría con este pueblo. Cuando Moisés le pregunta a Dios que si él lo enviaría entonces a llevar a cabo ahora este plan de tratar de salvar a esta población fuera de su condición, le dice, ¿quién diré que me envía a ellos? Y Dios le responde, yo soy el que soy. En hebreo, Hayeh Asher Hayeh, yo soy el que soy, es la forma imperfecta singular de la primera persona en tiempo futuro. Está un poquito confuso estos tiempos del hebreo en cuanto lo haya dicho. La forma imperfecta singular de la primera persona en un tiempo futuro. Porque el tiempo presente en hebreo está implícito, o sea, es continuo. Asher, Hayeh, Asher. Literalmente se traduce como yo seré el que seré. Le dirás al pueblo, dice Dios a Moisés. Yo seré el que seré. En el sentido teológico, implica volúmenes de significado en relación a la condición humana, puesto que Dios esencialmente le está diciendo al pueblo, yo seré al que me conocerán en continuo conocer, en una continua relación, porque Dios es relacional, que Dios seguiría revelando a este pueblo gradualmente. Y es lo que Dios le dice en esta porción en Éxodo 3, capítulo 12 y 14. Ciertamente yo estaré contigo, le dice. Porque esta expresión, Hayeh, Asher, Hayeh, quiere decir el Dios que siempre está presente. Ciertamente yo estaré contigo, le dice primeramente, y esto te servirá como señal de que yo te he enviado. Le da la señal que cuando él haya sacado a este pueblo de Egipto, el pueblo servirán a Dios, que ahora Moisés se encontraba presente en este monte, en el monte Sinaí. Y cuando Moisés pues le pregunta, pues está muy bien, todo eso se me hace un plan excepcional, ahora no entiendo cómo va a tomar lugar. Pero para Moisés y la vida de Moisés también Dios se iba revelando mientras que el plan se iba desenvolviendo. Y Moisés junto con el pueblo venían a conocer a este Dios. Hayeh, Asher, Hayeh, que quiere decir yo seré el que seré o yo soy el que soy. La palabra Hayeh, considerada por muchos escritos rabínicos a través de los tiempos en el judaísmo,
Es una derivación en primera persona del del tetragramatón, o sea, las cuatro palabras que nosotros conocemos Jehová y que se pronuncia en hebreo Jahe Bahe, Jahe Bahe, Jehová. Esta declaración se encuentra fundamentalmente conectada intrínsecamente, diríamos, con el corazón del pacto de Dios con este pueblo, que se lo da en el Torá, que es algo que el pueblo se vendría a memorizar totalmente y que se fuera parte de ellos mismos como el pueblo que Dios había escogido. Y el Dios del pacto en el Torá, el libro del pacto, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, en fin, todos esos 5 libros de la Escritura, en el Shema, que quiere decir escucha, escucha, es donde en Deuteronomio se pronunciaría, aunque solamente oye Israel está una sola vez en nuestra traducción en español del Pentateuco o del Torá, que se escribe en hebreo al principio. Y esto quiere decir, oye Israel, y Jehová vuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Todo esto está conectado a lo que Dios le dice a Moisés en el monte, ¿verdad? De Heye Asher Heye, literalmente yo seré el que seré, que se traduce también y se puede traducir yo soy el que soy. En otras palabras, yo soy. Y está conectado con la veracidad de Dios. En otras palabras, yo soy todo lo que existe. Yo soy la verdad. Y así es. En el universo, Dios es. Y se acabó. Punto y aparte. Pero a la vez implica yo seré el que seré en relación con el ser humano, porque Dios es relacional. Y de esta manera entonces tenemos nosotros que Dios no solamente habla en estas declaraciones de su fidelidad, yo seré siempre en el sentido de su carácter, Dios será siempre fiel. En otras palabras, describe a Dios siempre presente, como antes hemos dicho, que esta declaración es en la forma imperfecta singular de la primera persona en tiempo futuro. Y esa es una descripción de la gramática hebrea en ese sentido. Y por esta razón, Dios es siempre presente esta declaración. En este caso, entonces, tenemos nosotros que estas palabras describen a Dios en su carácter de presencia, en su fidelidad, describen a Dios en su fidelidad. Y obviamente Dios se describe que en la creación, en el universo creado, Dios siempre está presente. Nunca está ausente. Es como, también se remota, este es el Deuteronomio, donde nosotros vimos hoy Israel, el Éxodo, capítulo 3, versículo 14, donde Dios le dice a Moisés, yo estaré contigo, yo seré a ti el Creador, tú me vendrás a conocer como Dios continuamente. Y se relaciona tremendamente también a la realidad del Ruach, que es el nombre de Dios más, digamos, primero, el Ruach Elohim, de él, que es el nombre más singular, más reconocido para Dios, Ruach Elohim,
en la creación. En la creación, en el Génesis 1, capítulo 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. La expresión de esto es como que la tierra estaba en una condición desagradable, digamos, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, o sea que había confusión, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La tradición judía, las aguas implican un mundo de caos y confusión, los océanos, y es un temor terrible de parte de la mentalidad judía encontrarse en las aguas. Nosotros recordamos la ocasión en la que los discípulos se encontraban en la barca y las aguas empezaron a ver ah, ah, digamos, vientos fuertes y los discípulos se veían, pensaban perecer quizás. Entonces, en este caso, esa es la descripción de que Dios se movía sobre la faz de las aguas y en un preliminar sobre un orden que Dios estaba por establecer, que la creación empieza a describir en los 7 días, 6 días de obra, un día de descanso. Y es un ritmo, es una liturgia para nosotros. Liturgia es un acto de adoración. Entonces, esto es exactamente conectado también, bíblicamente es conectado con lo que Juan le dijo a Nicodemos en el capítulo 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu de Dios siempre se encuentra presente en su creación, en esencia. Por lo tanto, si está presente, Dios es fiel. Y este es la, digamos, la conexión del texto bíblico, la hebrita plateada que corre a través de las narraciones desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento sobre la realidad de que Dios es fiel y nos invita a conocerle a través de una relación. En este caso, cuando Dios declara a Moisés, Heye Asher Heye, le está diciendo que Dios es, pero envuelve, incluye también una responsiva de parte de la creación, de parte del ser humano. Dios llama a su pueblo a estar también totalmente presente para Dios. Estar presente, cuando dice Dios está presente, Dios es fiel. Pero el ser humano tiene que estar presente para Dios de la misma manera. Estar presente para Dios es conocerle, fluir en ese ritmo del Espíritu que le declara Génesis desde el principio, se movía sobre la faz de las aguas, y en ese fluir que Jesús describe a Nicodemo, que todo aquel que es nacido del Espíritu fluye de esta manera. Ahora, en el capítulo 19 de Éxodo, Dios le indica al pueblo esta relación. Si dieres oído a mi voz, y eso es lo que Shema quiere decir, escuchar, oír con implicación, oír inteligentemente quiere decir, oye Israel, oye, Jehová es uno y siempre presente, pero Jehová siempre está continuamente, Dios está siempre invitando a esa relación. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, la instrucción que Dios tiene, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. En otras palabras, yo soy el creador de todo y estoy siempre presente. Vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa, y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, le dice Dios a Moisés. Esto es lo que les vas a comunicar. Y juntamente en la oración anterior del capítulo 17, versículo 26 de el Nuevo Testamento del Evangelio de Juan,
Jesús ora y dice, les voy a dar a conocer tu nombre. Esher, Esher um, es en esencia el principio de la descripción del nombre de Dios, que viene a conectarse nuevamente con el nombre que se acostumbra muy regularmente a llamarle en el Nuevo Testamento Jehová, Jahe, Bahe, en el hebreo Jehová es Dios, es uno y tiene, es una verdad, una realidad, es lo último. Ese es su nombre. Su nombre describe el carácter de Dios. Lo daré a conocer aún, porque el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y la esencia de esta relación es de amor, obviamente. En otras palabras, desde el principio de todo esto es que Dios es fiel, porque siempre está presente, y por lo tanto invita a la creación a conocerle, porque ese es el propósito. Dios relacional. Esta interpretación está de acuerdo entonces en todo lo que hemos dicho con el texto de Éxodos 3:14, donde Dios está hablando y por lo tanto haciendo uso de la primera persona. Yo soy. Dios siempre presente, Dios siempre es fiel. De hecho, si nosotros pensamos en el primer texto que pusimos, estar siempre gozosos, orar sin cesar, de gracias en todo, en fin, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. ¿Cómo no puede uno hacer eso si Dios siempre está presente y por lo tanto uno siempre está presente para Dios? En ese sentido, uno vive en la presencia de Dios. El otro nombre que Dios se le atribuye es Yahvé. Yahvé. Yahvé es el nombre en el que nosotros al respirar pronunciamos, al inhalar, Yah, y al exhalar, Yahvé. En otras palabras, el continuo respirar, el continuo fluir del Espíritu. Nos estamos totalmente envueltos, empapados de la presencia de Dios en todo. De hecho, cuando los hebreos se encontraban, digamos, y esto es bueno saberlo, en Egipto, en esclavitud, entonces ellos desmayando bajo los látigos de sus opresores, no necesitaban simplemente saber que Dios existe. Ellos estaban alrededor de muchos dioses, ellos sabían que Dios tenía que existir en alguna manera. Ellos necesitaban saber que Él estaba presente con ellos, que Dios está directamente conectado con ellos, está presente con ellos. Y eso es lo que todos nosotros queremos saber en nuestro diario caminar en Cristo Jesús. Y eso es precisamente lo que Dios anunció a Moisés en Éxodo 3:14. Y conmemora en su nombre Yahvé, tal como lo define el verbo Heye, en el corazón del todo el texto bíblico. Entonces viene a nosotros esta descripción y la palabra, la escritura, habla siempre de la redención del alma. Esto es esencialmente lo que nos describe. Y nuestra alma naturalmente se encuentra en nuestra mente. La mente incluye el cerebro, obviamente. Y en mi tiempo de capellanía, allá en Oklahoma, en la universidad, en la unidad médica, nosotros tuvimos reflexión teológica, tuvimos discernimiento de la realidad de que el ser humano es no solamente cuerpo, que son los 5 sentidos, es alma, que es el pensamiento, las emociones y la voluntad. Todo eso compone el ser humano y por lo tanto la mente incluye el cerebro y en el mismo cerebro se ha descubierto en la medicina se encuentra la espiritualidad de la persona. Y por esta razón
En la Escritura, por ejemplo, en Primera de Corintios, Pablo les dice a los corintios que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Quiere decir, vuestro cuerpo están envueltos en nuestras más profundas experiencias espirituales, todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo. De esta manera nosotros ah, podemos entender el texto bíblico envolviendo todo nuestro ser. De hecho, para cumplir el mayor de los mandamientos, amarás a Dios y amarás a tu prójimo, este mayor de los mandamientos de amor, tenemos que hacerlo con toda nuestra mente, nuestra alma, pensamientos, emociones y voluntad, con todo nuestro cuerpo, nuestros 5 sentidos y con todo nuestro ser a fin de cuentas. Todo. Pero somos una creación triuna y Dios de la misma manera se relaciona con nosotros. Miren ustedes, por ejemplo, en Mateo capítulo 22, versículo 37. Jesús responde a la pregunta de un perito de la ley sobre el gran mandamiento que acabamos de mencionar y les dice, toda el Torá y los profetas se reducen en amar a Dios y amar al prójimo. Está en Mateo 22, 37. Eso conecta nuevamente con Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Oh Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Incluye todo el ser. Si estamos poniendo atención a lo que nuestros cuerpos nos comunican también, todas las sensaciones de nuestra estructura nerviosa, todas las vibraciones que están en nuestro medio ambiente, va a ser mucho más, estaremos mucho mejor equipados al entender todo esto con el espíritu en control de nuestra alma, la mente y nuestro ser, todo nuestro cuerpo, lo que vemos, lo que oímos, en fin, el espíritu de Dios. Nos moveremos más como lo dice Juan 3:8. Todo lo que es nacido del espíritu viven de esta manera, fluyen, se mueven en el fluir del espíritu. Si no estamos poniendo atención a lo que nuestro cuerpo nos indica también y lo envolvemos en todo nuestro vivir, espíritu, alma, cuerpo, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Si no estamos poniendo atención a todas las sensaciones de nuestra estructura nerviosa, que es nuestro cuerpo, Dios lo edificó de esta manera y tiene su propósito, va a ser muy difícil poder amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, porque estaríamos desconectados de una parte de nuestro ser. De modo que tenemos que procurar que nuestra experiencia espiritual con Dios sea todo nuestro ser. Muchas veces nosotros nos envolvemos porque somos criaturas de hábito, en los hábitos de estar continuamente un día a la semana yendo a la iglesia, vamos a ir a la oración y todo está bien. Pero si no estamos en armonía en todo nuestro ser, entonces muchas veces se nos puede pasar la oportunidad de ese fluir espiritual. Pensamos que hay experiencias en las que no es necesario estar presente con nuestro cuerpo físico al imaginar la tristeza o la alegría, en fin. Pero si tenemos un cerebro y un cuerpo que se comunican a través de estas sensaciones, porque el cerebro manda, cargas eléctricas a todo nuestro ser, y ya son la transfusión de energía que comunica todo nuestro ser. Nunca podríamos estar presentes para Dios total y completamente y ser partícipe de las experiencias espirituales que Dios nos da, que Dios nos ofrece. Ven ustedes, por ejemplo, en los Salmos, lo describe. Salmo 51. Hazme oír gozo y alegría, y se requerirán los huesos que has abatido, hasta el tuétano de nuestros huesos, dice la Escritura. Viene la presencia y el gozo y la alegría y todo lo que Dios nos permite experimentar.
Lo mismo el Salmo 130, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Eh, eh, en la escritura hay una porción que dice, lo profundo clama a lo eterno, clama a lo profundo, porque nuestro espíritu todo lo escudriña, dice la escritura. Pero nuestro espíritu es el que, cuando nosotros venimos a Cristo, viene a operar para traer armonía en todo nuestro ser. Y muy seguido hemos dicho que el terreno de las emociones es muy inseguro. Cuando uno se encuentra en una condición emocional intensa, se nubla su razonamiento. Es mejor esperar a tomar decisiones cuando los torbellinos emocionales pasan, porque somos criaturas muy emocionales, y ustedes recordarán que tenemos también un cerebro triuno, el cerebro frontal, el cerebro de nuestras emociones, cerebro que está en la parte media del cerebro de la cabeza, del cráneo, cerebro límbico, y el cerebro reptiliano, el que se mueve por instinto de preservación. Y todo eso Dios nos lo dio con un propósito, pero todo eso deberá de venir a moverse en una armonía con el Espíritu que está en nosotros y que Dios nos ha dado para tener comunión con Dios en Cristo. Pero la realidad de que cuando nosotros decimos vamos a meditar, que cuando una emoción viene muy fuerte y sobrepone y abruma por completo las capacidades intelectuales, capacidades de razonamiento, capacidades de tranquilidad, de poder estar, sino que lo posee totalmente como es el cerebro reptiliano. Esto quiere decir que nuestra alma, nuestras emociones, pensamientos y voluntad, nuestro ser, nuestros 5 sentidos, están totalmente desconectados de nuestro espíritu, y nuestro espíritu está inactivo, sin control del alma y del cuerpo, y no participa en ninguna de estas experiencias. Pero cuando el Espíritu de Dios, junto en armonía con nuestro espíritu, toma posesión de todo el ser, es cuando nosotros estamos en tranquilidad. La vida espiritual en Cristo es el aprender a alinear nuestro cuerpo, nuestros 5 sentidos, nuestra alma, emociones, pensamientos y voluntad con nuestro espíritu, con lo eterno de Dios. Y esto es obviamente algo que segunda de Corintios nos recuerda, que Dios preparó cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre. El corazón es la mente del ser humano, que nunca se las ha imaginado. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Somos seres espirituales. Dios nos crió de esa manera. El ser humano se encuentra en todas sus capacidades, en esencia, cuando el Espíritu se encuentra lleno de vida, plenamente activo, fluyendo de acuerdo al designio de Dios. Acuérdense que Pablo nos dice, ya no andamos en la carne. Carne es sarcos, que quiere decir recursos humanos. Esto lo quiere decir, sino en el espíritu, que no es nuestras capacidades humanas las que guían nuestra vida, sino son las capacidades espirituales que ahora tenemos en Cristo Jesús, porque andamos en el espíritu, dice el apóstol Pablo. Dios quiere que todo ser humano sea beneficiado del entendimiento de la operación y armonía entre el espíritu, alma y cuerpo. Y eso es lo que, vuelvo a repetir, el apóstol Pablo nos indica, que todo vuestro ser sea santificado, espíritu, alma y cuerpo. Vean ustedes el orden, espíritu, alma y cuerpo. Esa sería la manera mejor de vivir, aunque nosotros empezamos al revés, cuerpo, alma y espíritu. Primero el cuerpo, porque empezamos agarrando todo lo que encontramos, nos lo llevamos a la boca porque necesitamos alimentar, y de esta manera nosotros entendemos que hay un medio ambiente y nos empiezan a dar estímulos, y luego después vamos a aprender en la escuela a través de nuestros 5 sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos y en fin, todos nuestros 5 sentidos, y al final
nos encontramos con Dios en Cristo y es cuando el Espíritu venimos a nacer en Cristo Jesús. Entonces, andar sabiamente de manera tal que todo nuestro cuerpo llegue a funcionar de acuerdo a la vida que ahora Dios nos ha dado en Cristo Jesús, para ayudarnos a entender la actividad de nuestro cuerpo y nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad. Entonces, tenemos que llegar a comprender más lo que nos hace seres únicos a la imagen de Dios y cómo estas cosas operan. De esto se desarrolla una conexión profunda con Dios, para que experimentemos encuentros con Dios, quien tomó residencia en nuestro cuerpo, dice el apóstol Pablo. Vuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo. Necesitamos estar también familiarizados, tanto es posible, con estos templos, con la condición de nuestro ser, nuestra condición física y nuestra condición en la condición de nuestra alma, en el proceso de nuestra alma, entender muy bien por qué actuamos muchas veces como actuamos. En el principio de fluir de la energía, porque vida es energía, entre uno y lo que le rodea en el medio ambiente, es vital para fluir en el Espíritu de Dios. Ustedes han sentido en ocasiones que se encuentran en algún lugar y sienten vibraciones que les indica algo que puede ser un mensaje sobre ese específico lugar. Cuando nos encontramos en esa ocasión, o cuando nos encontramos frente a una persona y sentimos, porque en las vibras el ambiente que nos rodea y el espíritu en el que nos movemos, nosotros podemos discernir en dónde podría encontrarse una persona, y el espíritu nos ayuda en su sabiduría a discernir estas cosas. Hay ciertas cosas que debemos de considerar en el continuo fluir del espíritu, el fluir de la energía positiva alrededor nuestro, el contexto que a uno le rodea, las cosas que uno acumula a través del tiempo, a través de la energía de uno, se relacionan en una interacción de energía con uno mismo. Aunque ustedes posiblemente lo han pensado o quizás no lo han pensado mucho, todo lo que nos rodea en nuestra casa, esa energía puede impulsarlo a uno, motivarlo a moverse hacia adelante o atarlo en un solo lugar. Cuando muchas veces una cosa retiene ciertas cosas que le recuerdan porque las valora, en fin, todo debe estar en la mente y en el espíritu de uno, pero cuando se encuentra rodeado de cosas que le recuerdan del pasado, muchas veces eso nos puede estancar. Hay que reflexionar en cada objeto que uno tiene en su casa. Algunos tienen conexión con el pasado. Cuando uno se desprende de ciertas cosas, no solamente objetos, aún la ropa que uno viste, uno experimenta liberación y libertad para moverse hacia adelante. Y esto es lo que nosotros quisiéramos explicar brevemente. Por ejemplo, yo acababa de mencionar la ropa que uno viste. Cuando uno obtiene una prenda de vestir, en ese momento uno experimenta una energía particular de acuerdo a la situación que uno se encuentra en ese momento. La experiencia, el lugar. Seguramente que todos hemos sentido una atracción a una prenda de vestir que nos encantaba vestir regularmente. Sin embargo, al pasar del tiempo, dejamos de vestirla. ¿Y saben por qué? Porque cambiamos. Nos movemos hacia adelante en el desarrollo de nuestro ser, de nuestra vida. Y eso es porque estamos continuamente evolucionando. Dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, en fin, pero ahora he dejado aquello y he ido adelante, dice. Ese es el madurar y el crecimiento. La prenda de vestuario de un tiempo pasado ya no es relevante en el presente porque tiene la energía de su pasado. Y ya no más se alinea con su energía presente. Aunque parece que no, tenemos que discernirlo. Al no alinearse con su energía presente, nos estanca nuestro progreso. Es por eso que no debe mantenerse ropa que no más viste uno. Mantenga la ropa que regularmente viste.
Mi esposa siempre me recuerda, si no he vestido algo en un año, hay que donarlo si está en buena condición o eh, pues ponerlo, sacarlo, desecharlo. La prenda que son sus favoritas, que cuando las vestiste en un tiempo y se sentía uno cómoda, se sentía uno cómodo, le hacen sonreír cuando se ve en el espejo con ellas. Esas prendas nos traen cierta comodidad, cierta alegría. Las prendas que ya no vestimos y están en buena condición, las podemos donar, como dije. Si no deshacemos de ella. Porque antes de hacerlo, en todo lo que nos rodea, en todos los objetos que tenemos, en todas las cosas que nosotros nos rodeamos, tenemos que discernir la energía que despide, la energía que se encuentra, porque esa energía en el mundo espiritual significa bastante. Mantengamos esa prenda en nuestras manos antes de despedirnos de ella y demos gracias a Dios por los momentos que hemos compartido cuando nos vestíamos esa prenda y el tiempo que pasamos juntos con algún objeto, con algún mueble, con alguna cosa que teníamos o inclusive alguna prenda. Porque esto lo define claramente la Escritura. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. En fin, hay tantas cosas más. Por ejemplo, cosas que están rotas y que uno las pega con goma. En fin, hay que dejar que esas prendas terminen su ciclo en el servicio que nos prestaron. Demos gracias a Dios y desalojemos eso. Una pintura, un florero, un espejo, cualquier otra cosa que tengan en su casa. Recuerda, su casa es su templo también, es nuestro templo y debe de cuidarlo y darle atención. Cualquier cosa que sea rota no deberá tratar de mantenerla usando goma o tape. Una vez roto, ya ha terminado su ciclo de energía, no lo mantengamos más. Cualquier cosa que está rota en la casa es un estorbo o podría ser un obstáculo. Detrás deberemos de hacer lo mismo que hiciste cuando nos despedimos de una prenda. Da gracias a Dios por el tiempo que nos dio ese servicio y que estamos, que les recuerdo que tuvimos con ese objeto, con esa prenda, pero movámonos adelante. Lo mismo los zapatos, la jornada de nuestra vida es guiada. Siempre llevamos zapatos que nos llevan de un lugar a otro. Deberá estar siempre limpios, en buena condición. Todo esto parece muy básico, pero es muy significante. Y la última cosa que uno debe tener en su casa requiere mucha atención, porque la mayoría de la gente mantiene estas cosas en su casa sin mucho pensar, como ya lo hemos dicho. Los objetos y cosas de alguna persona, ya sea de algún miembro familiar o de alguna amistad que no está más con uno en esta vida. Todas las memorias o recuerdos deben permanecer en la mente de uno, llevarlas uno en su corazón. El resto es energía. Deja que estas personas continúen su jornada y no interrumpamos su proceso porque si no, todo lo que vamos a acumular es este estancamiento en nuestra vida y en nuestra casa. Lo que deberemos tener es solo lo que es parte de nuestro presente. Porque así Dios se relaciona con nosotros siempre presente. Hay muchas cosas que ya han concluido, ya no están en el presente con nosotros. Los recuerdos deberán permanecer en nuestra memoria, como he dicho, en una manera positiva y constructiva. Jesús le dijo en una ocasión en Mateo, capítulo 8, versículo del 19 al 22, le dijo a los que le querían seguir, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Y fíjense ustedes una cosa, aquí si nosotros discernimos un poco este pasaje, nos encontramos con tradiciones religiosas, tradiciones familiares, y pueden también ser ciertas cosas que en uno no parece llegar a desprenderse de ella. Y todo es por la inseguridad, por el temor de deshacerse de algo. La energía en nuestros templos debe de fluir libremente. Muchas veces cuando hacemos la dedicación de una casa, abrimos las ventanas y dejamos que el aire entre y
salga y corra por toda la casa. Trata de mantener tu casa con aromas frescos y con hermosas plantas que comuniquen paz y alegría. Esas son cosas básicas, pero que nos estimula en nuestra vida espiritual. Perdón, porque como antes he dicho, todo se relaciona. Una de las cosas que yo agradezco el haber aprendido desde pequeño es hacer la cama en cuanto uno se levanta. Tiende la cama al levantarse, con actitud de agradecimiento por haber provisto el descanso. ¿Qué te parece? Recuerda todo esto. Mantén una interacción de energía positiva con todas las cosas que te rodean, porque ese es el principio de fluir en el espíritu. Recuerda, mantener siempre tu casa en armonía en todo su contexto, tanto posible. No se trata de lujos, sino de energía, de movimientos en todas las cosas. Cuando aplicamos estos principios regularmente, experimentamos cambios significantes, bastante en nosotros. Te sentirás más liviano, más liviana y podrás discernir cómo cada situación en tu jornada se resuelve al dejar que la energía fluya, mejorando tu vida completamente. La vida es continuo movimiento. Es vital el poner atención en eliminar toda energía negativa, energía que ya no más es relevante o no armoniza en nuestra vida presente. Es sorprendente cuántos cambios sencillos en nuestra vida diaria producen espacios para la energía y la energía del Espíritu de Dios que fluya libremente en nuestro alrededor y puede traer efectos muy profundos en nuestra persona. ¿Ven ustedes? En 1 Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo nos dice, yo no vivo al aventón, yo no vivo de un día para otro. Muchas veces uno se levanta y corre y es un caos su ambiente, su medio ambiente, y uno no parece estar en control de ello. Cuando ponemos atención y reflexionamos en lo que es significativo para crear un ambiente que armoniza con nuestro presente, eliminando lo que no armoniza, abrimos la puerta a increíbles transformaciones en la vida del espíritu. Cuando optamos por una actitud de agradecimiento hacia cada cosa y hacia cada objeto que nos rodea, que estuvieron presentes en nuestra jornada, en nuestro contexto diario, cuando paréntesis de energía cerramos o abrimos cultivando la armonía vibrante del espíritu en todo, abrimos las puertas y oportunidades a nuevas etapas de desarrollo personal llenas de la energía del espíritu. Por esa razón, desde el principio del texto bíblico, el escrito del texto bíblico nos llama a un orden, el orden divino, a una armonía en un mundo de desorden, como lo describe Génesis 1, en el cual Dios pone orden, como también en nuestra vida. Dios pone orden. Y después de extender la oportunidad de vivir en un ritmo de servicio y de obra y descanso, como lo es la creación, 6 días obrar, 6 días servir, un día descansar. Es un ritmo, es una liturgia en realidad, el Génesis, pero esto es otro estudio. Y en ese sentido, la oportunidad de vivir en un ritmo de servicio y descanso es para el ser humano que Dios ha creado. Y eso es lo que, en cierta manera, Oseas nos comunica. Vengamos, vamos de regreso a Dios, porque Él nos resucitará y viviremos delante de Dios, porque Dios siempre está presente. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Dios. Y esa manera esa mentalidad nos lleva a la vida. Al volverse a desordenar el balance saludable del Creador, a través de la Escritura, nosotros vemos en el texto bíblico, Dios siempre le recordaba al pueblo que hay un ritmo de vida al que Dios nos llama, continuo. Es cuando uno, por decir así, en una carrera larga encuentra su ritmo, encuentra el inhalar, exhalar, el correr en un ritmo constante y que le va a llevar a uno a llegar a la meta. Al volverse a destronar el balance al lado del Creador, en el texto bíblico, en la expresión de Dios en su relación con el pueblo judío, cuántas veces
Dios no mandó al profeta a exhortar al pueblo. Dios les llama a regresar de nuevo a ese ritmo de relación con Dios. Y eso es lo que el profeta siempre le decía al pueblo. En el caso de Isaías 30, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. Hay una manera de vivir, el fluir en el Espíritu, que es de descanso, de tranquilidad, en quietud y en confianza. Ahí está nuestra fortaleza. Pero Dios le dice, pero no quisisteis en tiempos pasados, en siglos pasados. Lo mismo que es lo que Jesús nos lo encarga y nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Todos aquellos que andan en desbalance, que están fuera de balance, por decir así, que andan agobiados, cargados, en un contexto de caos, Dios puede traer el orden. Este es el punto de todos estos textos. Vengamos ahora. Eterno Dios, que nos has indicado el sendero de la sanidad bajo la guía y la sabiduría de tu Santo Espíritu. Concédenos caminar en toda plenitud aprovechando las oportunidades que tú nos traes. Oramos por todos nuestros seres amados, nuestros hermanos y hermanas en Cristo, por todos de acuerdo a sus necesidades. Y que tu nombre sea glorificado en cada experiencia, en cada día que tengamos a vivir. Hoy y siempre te lo suplicamos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén.